Así que yo voy a hablar en esta mañana sobre un tema que para algunos puede ser conocido, para otros por ahí va a ser algo interesante de ver, para otros va a ser recordar algunas cosas. Y voy a tratar de tocar en manera breve 4 puntos en el estudio de esta mañana, y son los dones generales que todo creyente recibe que Dios ha dado a la humanidad, que cuando los aceptan, esos 4 dones se apropian a la vida de ese creyente nuevo y así va creciendo en esos dones. Ustedes cuando hablan de dones o cuando escuchan hablar de dones, hablamos de los dones espirituales, que Pablo por sobre todo desarrolla mucho ese tema en el capítulo 12 hasta el 14 de 1 Corintios. También ven alguna lista de dones en Romanos, capítulo 12, versículos 4 al 8, y un versículo solo, versículo 11 del capítulo 4, en Efesios. Ahí se habla más que todo de los dones relacionados al liderazgo de la iglesia o al trabajo de la edificación del pueblo de Dios o de la iglesia de Cristo. Pero de los dones que vamos a hablar hoy, que esos son los que menos estudian, pero son los que todos tienen. O sea, algunos van a tener dones espirituales para el servicio, y los que vamos a tratar hoy son dones que son, en cierto modo, por supuesto que son espirituales, pero son dones que yo los llamo generales, porque todos los creyentes lo tienen. Todos los creyentes, en la soberanía y gracia de Dios, Él ha permitido que todos ellos puedan recibirlo. El primer don de Dios a la humanidad dentro del plan de la redención, el primer don de Dios que Él ha dado, y es el que vamos a estudiar brevemente ahora, es la persona del Hijo de Dios. La persona del Hijo de Dios no fue pedida, no fue demandada a Dios para la salvación. La persona del unigénito del Padre ha sido algo que el Dios le ha dado a la humanidad para el beneficio espiritual y el rescate de la vida de los seres humanos. Cuando nosotros hablamos de este primer don, yo lo pongo en primer lugar porque estamos hablando de, por así decirlo, la persona central de la Biblia. Hay 2 cosas que tenemos que tener cuando estudiamos la Biblia. Ayer hablábamos algo de eso con los jóvenes también en la reunión en la tarde. Hay 2 cosas que tenemos que tener en cuenta cuando estudiamos la palabra de Dios y cuando usted hace su meditación, quizás hace su estudio bíblico personal en su casa, le gusta meditar. Tienen que tener siempre 2 cosas en cuenta para hacer un centro de interpretación bastante correcto. Primero, el tema principal de la Biblia. ¿Cuál es? A ver, vamos a colaborar un poco juntos. A ver, ¿cuál es el tema central de la Biblia? La salvación, pero más que todo la redención. La salvación está dentro de lo que es la doctrina de la redención. La redención abarca muchas otras cosas, no solamente la salvación, que es parte de la redención. Ese es el tema principal de la Biblia. Desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22, el tema central de la Biblia es la redención. La persona central de la Biblia, ya me imagino que la sabrán mucho mejor. La persona central de la Biblia es el Hijo de Dios, es Jesucristo. Jesús, el Mesías, como ustedes lo quieran llamar, los títulos que Él tiene. El Hijo de Dios es el primer don que ha dado Dios a los seres humanos, le ha dado a este planeta, por así decirlo. Él ya desde Génesis 1 comienza a aparecer como persona clave y necesaria desde la creación. Él es el que nosotros no merecíamos que sea un don para nosotros, pero lo es. En la soberanía y gracia de Dios y su misericordia, Él ha sido enviado por Dios, nos ha sido dado para la salvación de nuestras almas. Vamos a leer algunos versículos y les invito a que abramos nuestras Biblias en Juan 3:16, que yo sé que ustedes todos saben de memoria ese versículo, pero por lo que entiendo esto está saliendo al aire. Vamos a leer para que los que son los oyentes aquí de la radio puedan saber, y sé que muchos oyentes de la radio también saben este versículo, pero yo voy a recalcar algunas frases dentro del versículo. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ¿qué dice la palabra siguiente? Que ha dado, lo ha entregado, lo ha regalado, dice, o sea, lo ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El beneficio de este don de Dios, o vamos a decir del don de Dios, estamos hablando de una persona, no de un objeto, de algo, sino estamos hablando de Jesús. O sea, el
el deseo de Dios a través del Hijo de Dios era darle la salvación y la solución moral y por sobre todo espiritual del ser humano. Ha sido dado al mundo y todo creyente que recibe ese don, que acepta ese don, recibe la salvación. La redención comienza, como les decía, en Génesis 1 y principalmente se ve más claramente en Génesis 3, versículo 15. Cuando se habla de el pisoteo de parte del Mesías, o sea, de parte de la simiente de la mujer que iba a pisotear la cabeza. Acuérdense siempre, el que va a pisotear o el que pisotea la cabeza de Satanás no es el creyente. No vayan a creerse mucho lo que se dice hoy en día de que las canciones medio cumbieras, así esas canciones cachaqueras que hacen cristianas, entre comillas, que dicen que yo te piso, Satanás, la cabeza y que bailan y que esto, que te pisamos porque somos hijos del Rey, que somos el ejército del Señor Jesucristo y demás cosas. No, el que va a vencer, va a luchar y lo va a poner en su lugar a Satanás no es la iglesia, es el Señor Jesús. Él es el que va con una espada que sale de su boca a vencer al enemigo de nuestras almas. Y eso lo va a hacer mucho después todavía de que ya, o sea, no mucho después, pero unos cuantos años después que nos vayamos. Así que, hermanos, recuerden siempre que el Señor Jesucristo ha sido dado al mundo, y ya que hablamos algo de batalla espiritual, ha sido dado al mundo para que pueda vencer por nosotros la primera batalla que nosotros tenemos que vencer desde que nacemos. ¿Y cuál es? El pecado. Todos nosotros nacemos pecadores, todos somos gente que no nacemos buenas. Y hay que admitirlo, hermanos. O sea, aunque nacimos en familia cristiana, somos malos y el apellido espiritual que traemos, como ya sabemos, es pecador. Ese es el apellido. No porque hago un pecado me convierto en pecador, sino porque soy pecador, peco. Ese es el de... Fue dado, dice, por amor de Dios. El amor de Dios es el que movió en el pensamiento y plan de Dios dentro de la redención para dar a su Hijo. No que se lo haya demandado y que se haya orado incluso para que Él venga. Porque dice la Biblia, a lo suyo vino y lo suyo no le recibieron. Los suyos no le recibieron. ¿Entienden? O sea, el mundo no le recibió. El pueblo, la nación de Israel, a quien primeramente vino el Señor Jesús, no lo recibió. El mundo no le interesó a Jesucristo. Tanto judíos y gentiles mataron al Señor Jesús. El Imperio Romano participó, como un imperio gentil, participó en la matanza del Hijo de Dios. Él se entregó, se dio a sí mismo, dice el pasaje de allá de Filipenses 2, se dio a sí mismo para el rescate de nuestras vidas. Él vino a servir por nosotros, porque nosotros tampoco podíamos servir para nuestra redención. Él vino a servir y, palabra otra vez clave, dar su vida en rescate por nosotros. ¿Entienden? Ese es el primer don que Dios ha dado. En 4:10, el mismo Señor Jesús se autotitula el don de Dios. 4:10 de Juan, ahí nomás miran si lo tienen ahí en su Biblia, Juan 3, ahí nomás giran una página, o capaz que está ahí, en la mía está acá nomás cerquita. Juan 4:10 dice, respondió Jesús, él está hablando con la mujer samaritana, y le dijo, si conocieres el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. No sé si, creo que es muy claro, no hay mucho que predicar aquí, hablar demasiado. Pero Él mismo se presentó como el don de Dios, el don de Dios. Recuerden que la fuente de los dones en la Biblia, el que emana todo don perfecto y toda dádiva del cielo, como lo dice Santiago, es la persona de Cristo. ¿Entienden? Si no hay persona de Cristo, ni el Espíritu Santo le va a dar un don espiritual. Tiene que estar ese orden. La persona de Cristo, así como es la persona central de la Biblia, es el que emana toda dádiva perfecta. De Él nos llega. El Espíritu Santo, que es, por así decirlo, el que dirige la iglesia hoy en día, es el representante del cielo que habita como en nosotros como templo, Él siendo Dios. Entonces Él habita, pero hace todo porque dice que tomará de lo mío y os lo hará saber y os lo dará.
O sea, Él toma de la persona de Cristo, del mérito de Cristo, de la obra de Cristo, de la redención, de la salvación, justificación, reconciliación, regeneración y todo lo que se podemos titular en lo que hace Cristo en su sacrificio por nosotros, todo eso Él lo da en la persona del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no va a dar a nadie nada hasta que la persona quiera recibirlo. El libre albedrío entra aquí. Algunos siempre dicen, pero no hay nada que hacer para poder ser salvo. Sí, hay algo que usted tiene que hacer. Sí, hay algo. No sé si se puede decir que es una obra que usted puede hacer, pero usted tiene que creer. Usted tiene que aceptar el sacrificio de Cristo. Tiene que entender que solo eso y nada más que eso va a ser lo único que le va a salvar. Pero tenemos que saber, hermanos, que en el sacrificio de Cristo, en lo que Él hizo en su vida terrenal, en su ministerio, desde su nacimiento, cumpliendo profecías exactas, Él está obrando para la redención nuestra, para la salvación nuestra y para que por eso a nosotros nos lleguen todos los otros dones que vamos a seguir viendo, que son dones generales. Sigamos con uno más todavía, Romanos capítulo 5. Ahora sí tenemos que irnos más adelante, rapidito para ir ganando tiempo y aprovechando. Dice la Biblia, redimiendo bien el tiempo. Así que vamos a tratar de redimir lo más que podamos. Romanos capítulo 5, versículo 15. Dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel, hablando de Adán, aquel uno murieron los muchos, abundaron muchos más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, y ahí ya da el nombre de él, Jesucristo. Hay un don que ha sido dado por causa de nuestras transgresiones, que vienen desde Adán. Él transgredió el único mandamiento, por así, no era el único, pero era uno de los mandamientos específicos que Dios le dijo, no comerás del árbol del fruto del conocimiento del bien y del mal. Ese mandamiento Dios le había dado, era por así decirlo, no sé si podemos decir, la prueba de amor y fidelidad que tenía Adán y Eva para poder servir a Dios y no pecar o no participar en eso. Ustedes ya saben la historia, pero Pablo hace ver que abundaron muchos más para los muchos la gracia y el don de Dios. Jesucristo, recuerdo una vez más, no es algo que viene porque nosotros lo quisimos. Vino Jesús porque Dios lo quiso. Y cuando van a estudiar a veces estas doctrinas de la salvación, siempre acuérdense que el que comenzó todo, el que hace todo y el que por donde primero debemos comenzar es por el pensamiento de Dios. No por lo que son nuestros beneficios en ese pensamiento que Dios tuvo hacia nosotros. Él es el don de Dios, Pablo lo hace ver, que es ese don que ha venido para nuestra salvación. O sea, la gracia divina ya comienza en beneficio a mi vida, en relación a la salvación, no cuando yo me convertí al Señor Jesús o cuando yo recibí a Cristo como Salvador personal. Comenzó ya hace más de 2000 años cuando Jesús nació para ser el Salvador mío. Primeramente para su pueblo, redimir a su pueblo de sus pecados, pero por extensión y la predicación del Evangelio, ese beneficio de muerte de Jesucristo por los pecados me llegó a mí. Allá comenzó la gracia divina para mí. Allá comenzó hace más de 2000 años y le voy a decir algo, va más atrás todavía, antes que el mundo fuese, ya Jesucristo estaba. Antes que el mundo fuese, que la creación, Dios estaba pensando en ustedes y en mí para la salvación. Ese es el don de Dios. Así se extiende el don de Dios para nosotros. No es recién cuando yo me convertí a Cristo, cuando yo recibí a Cristo como Salvador personal. El beneficio me vino muchísimo antes. Ya Pablo está hablando de Adán. En los albores de la creación, en los albores de los comienzos de la humanidad, ahí ya estaba preparado el don de Dios para que los que transgredieron ese mandamiento o desobedecieron, ahora pudieran tener la redención, la salvación, la gracia de Dios. Romanos 8, y terminamos con esto, lo que es la persona de Cristo. Podríamos hablar mucho más, pero no hay tiempo, lamentablemente. Romanos 8:32. Aquí no aparece la palabra don o dar, pero fíjense, dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó
lo dio, si quieren así leerlo, por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? Con Él todas las cosas. ¿Entienden? Todas las cosas que recibimos en lo que fue la redención en Cristo Jesús, viene por Él. Por medio de Él y hasta para la gloria de Él viene todo eso. Lo que yo hago y lo que yo puedo llegar a hacer como cristiano en mis años de crecimiento, en mis años de peregrinar cristiano, lo tengo gracias a ese don de Dios en la persona de Cristo Jesús. Vuelvo a repetir para terminar esta parte. Sin Cristo, sin Jesús, ni un otro don se le va a entregar a usted del cielo. Ningún don espiritual usted va a recibir sin Cristo. El Espíritu Santo no va a obrar en usted si usted no, o si nosotros no creemos en Cristo Jesús para salvación. Vuelvo a repetir, no estoy hablando que aquí haya las personas, yo sé que todos los que me oyen casi son todos salvos, pero lo que quiero hacer ver es que todo lo que podemos ser, todo lo que tenemos, todo lo que podemos realizar en la iglesia de Cristo, no solo acá en la iglesia bíblica misionera, en la iglesia de Cristo, lo hacemos por la gracia de Dios y por el don que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Eso es lo que tenemos que tener. Vamos al otro don. Vamos a tratar de ir viendo si podemos desarrollar este otro don. El don de la persona del Espíritu Santo. Este don es el siguiente, lo categorizo yo, porque cada persona que recibe a Cristo como Salvador personal, ya antes de recibir está siendo asistida por el Espíritu Santo para comprender y captar el mensaje de la palabra de Dios. La palabra de Dios en el pecador no va a ser captada por él mismo, por su inteligencia y su capacidad para leer, o cuando está oyendo que alguien le está predicando el Evangelio, no va a captar por sí mismo. Dios ha dado a la persona del Espíritu para que pueda ayudar, asistir en iluminación de del entendimiento del pecador, pecadora, para que pueda comprender el mensaje del don de Dios en Cristo Jesús. No puede un pecador, Pablo decía ya en 1 Corintios 2, que el hombre natural no puede ¿qué? Percibir las cosas del Espíritu, porque para él dice son locuras. Jesús decía que la gente no creía en él, Juan 6, porque sus palabras son espíritu. O sea, su mensaje era espiritual, no físico, ni político, ni social. Su mensaje iba directo al corazón, el mensaje de Cristo en su ministerio. El mensaje del Espíritu a la iglesia y a los pecadores es un mensaje espiritual y que solamente se va a entender, como dice Pablo también, espiritualmente, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Dios en Cristo quiere salvar nuestra vida espiritual, nuestra alma. Quiere rescatarnos de lo que es nuestra moralidad, eso abstracto que está en nosotros, no se ve, pero se manifiesta por nuestro cuerpo, por nuestro hablar, nuestras actitudes y pensamientos. Eso es lo que está rescatando Dios en Cristo Jesús. Este cuerpo no lo va a rescatar, no se preocupen. Eso no le interesa porque ya está condenado el pecado en ese cuerpo, ya es pecador. Luchamos contra él y tenemos que batallar contra sus deseos, dice Pablo y Pedro. Pero el Espíritu de Dios es el que nos va a llevar y nos va a guiar a eso. Y Pedro en el capítulo 2 de Hechos, pasaje seguramente que ustedes lo recuerdan muy bien. Aquí sé que en esta iglesia el pastor ha hecho un hermoso estudio sobre el libro de Hechos, pero cuando ustedes ven el mensaje de Pedro, versículo 38, ellos habían escuchado el mensaje, se compungieron de corazón, los oyentes dicen, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis ¿qué? El don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en cierto modo ya fue el maestro de ellos en los corazones para hacerles entender el mensaje de Pedro. Pedro, lleno, dice, del Espíritu Santo, dice la Biblia, empezó a hablar. Y ahí da todo el mensaje de él, citando profecías del Antiguo Testamento, todo un mensaje evangelístico en base al Antiguo Testamento hizo. Entonces, ¿cuál era el beneficio si ellos creían, se arrepentían de sus pecados y recibían a Cristo como Salvador personal? Recibirían el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es algo, a veces como también en otras iglesias se habla y se dice, no es algo que usted tiene que orar.
Y no hace falta que usted pida una doble y triple unción del Espíritu porque usted quiere tener la doble unción de Elías o que tuvo Eliseo. Y así usan todos esos pasajes para decir que usted puede pedir y puede tener. El Espíritu Santo viene sin que usted le llame a su vida cuando recibe a Cristo. Él se apodera de su vida y Él se coloca en el trono de su corazón y comienza a cambiar todo lo malo que es usted, le empieza a ir transformando en su corazón directamente, de donde emanan, dijo Jesús, los malos pensamientos, ahí mismo entra Él, sin que usted le llame. Usted ni se dio cuenta que tiene al Espíritu Santo, Él ya está dentro suyo, cuando usted recibe a Cristo como Salvador personal, porque Él es el don de Dios para todo aquel que cree, para todo aquel que recibe a Cristo como Salvador personal. A veces por ahí parecieran que son temas muy sencillos lo que estamos hablando, pero a veces son detalles que es bueno que nosotros mismos conozcamos para saber la gran obra de Dios en mi vida cuando yo me convertí al Señor Jesús. Y a veces no nos damos cuenta cuán importante es todo lo que Él está haciendo detrás de mi arrepentimiento, de mis lágrimas, si es que he llorado, si es que me he contricionado ante la persona de Cristo por mis pecados y he llegado a darme cuenta, pero todo lo que Dios está haciendo en mi vida y lo que Él estuvo programando para mi vida desde antes que el mundo fuese. ¿Entienden, hermanos? Estos dones los reciben todos los creyentes, lo tienen. El de Cristo todo el mundo, pero el Espíritu Santo es un don que ya sí va a un grupo limitado. Es a todos los que han creído en Cristo Jesús como su Salvador personal. En en Hechos 10:45, giren unas páginas hacia adelante. Romanos 10:45 dice: y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase, ¿el qué? El don del Espíritu Santo. Ahora, aquí y en Hechos 2 vimos que Pedro decía que era un don. Pedro también acá estaba predicando el Evangelio en la casa de Cornelio, el primer gentil que a donde entra el Evangelio, por así decirlo, y llega y dice que ellos reciben el don del Espíritu Santo. Ahora, alguno va a leer, seguramente, quizás ya se haya explicado aquí en la iglesia este versículo o por la radio cuando el pastor hace respuesta bíblica, pero ustedes van a leer, por ejemplo, Lucas, capítulo 11, versículo 13, y ustedes saben lo que dice ahí. Que a todo el que pida el Espíritu de Dios se le dará. Todo aquel que ore y pida el Espíritu, Dios lo va a dar. Entonces usted va a leer ese versículo cuando va a estar leyendo su Biblia, haciendo su lectura anual o su lectura diaria de la Biblia, y llega justo a Lucas 11, versículo 13, y dice, y dice que acá hay que pedir el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo entiendo? Si es un don, entonces ¿por qué tengo que pedir? Porque si es un don, usted no puede pedir. A usted se le dio y ya está. Ahora, hay que ver un contexto, y hay otra cosa que siempre le digo a los hermanos cuando leen su Biblia. Cuando ustedes lean la Biblia, antes de cuestionar y decir, como decía una vez un hermano en Buenos Aires que hablábamos, dice, yo creo que la Biblia se contradice. Éramos estudiantes de instituto bíblico, estábamos ahí y él tenía sus ideas. Algunas cosas pensaba bien, pero algunas como que, no sé por qué, pero se le descalibraban en el pensamiento teológico. Entonces, él me decía una vez, yo creo por la Biblia. Ahora, hay un tema que muchas veces en la Biblia no se tiene en cuenta cuando se empieza a estudiarla, o si ustedes quieren llamar más así, un poco más titulado, interpretar la Biblia. Primero de todo, la Biblia se interpreta sola. Ella misma se interpreta y ella misma nos va dando la enseñanza en cada doctrina fundamental de la Biblia. Pero hay una cosa que la gente muchas veces, o los hermanos en la fe, y a veces son buenos hermanos, yo sé que son buenos hermanos y quieren estudiar la Biblia, no se dan cuenta que hay un contexto que se llama el contexto histórico de la Biblia. Cuando ustedes van a estudiar la palabra de Dios, es bueno, hermanos, que nosotros por lo menos tengamos muy en cuenta el momento en que se escribió el pasaje y en qué momento, en este caso del ministerio de Jesús, estamos hablando. ¿Entienden? Si usted va a leer el capítulo 11 de Lucas y va a ver el versículo 13 y le va a decir que usted tiene que orar y al que pidiere Dios le dará el Espíritu, si usted lo interpreta en doctrina, en lo que usted ve la enseñanza del versículo, ya se quedó todo patinando. Ya va a empezar a patinar porque va a decir, no entiendo qué pasa acá. Pero cuando usted lee desde el contexto histórico el pasaje, lo interpreta históricamente, doctrinalmente y aplicativamente, 3 contextos que usted tiene que tener en cuenta, entonces ahí usted va a entender qué pasó acá. Porque Jesús dice eso.
Recuerden que el Espíritu Santo todavía no había venido. El Espíritu Santo, les doy así rápidamente un principio. El Espíritu Santo no había venido todavía a los creyentes, ni a los discípulos de Jesús. El Espíritu Santo vino a los que se convirtieron en apóstoles, pero no a los discípulos. El apostolado de Pedro, Juan, Jacobo y el otro Jacobo, Judas y todos los demás, Tomás y todos los demás, se produce el título apóstol cuando ellos reciben el don del Espíritu Santo. Cuando en los 120 más o menos que estaban en el aposento orando, reciben ahí ellos tienen el don del apostolado, ellos. No vamos a hablar de eso porque no es el tema, pero ahí reciben. Pero cuando ellos estaban con Jesús, Jesús mismo en Juan, vamos al otro evangelio para ayudarnos un poquito en esto, en Juan 14 le dice que el Espíritu el Espíritu de verdad estaba con ellos y estaría en ellos. El Espíritu está con vosotros, pero estará en vosotros. Estará, futuro. Él estaba ahí, pero ellos no lo tenían. El Espíritu de Dios era el que movía el ministerio de Cristo, dice la Biblia. Él era el que dirigió desde la tentación, o sea, desde el bautismo, cuando baja el Espíritu de Dios, toma posesión de la persona de Cristo. Ustedes no crean que el Señor Jesús, porque Él era Jesús, Él hacía lo que Él se le antojaba. No, el que dirigió el ministerio de nuestro Señor Jesús fue el Espíritu Santo. Él dirigió, lo llevó a la tentación, lo llevó por todo lo que Él tenía que hacer. Y Juan es más explícito en explicar esto, hace ver que el Espíritu estaba con los discípulos, pero en la persona de Cristo. Ahí estaba el Espíritu de Dios. Entonces, cuando Él dice esto en Lucas 11:13, Él hace ver que justamente si ellos pedían y oraban, y era lo que estuvieron haciendo por 10 días. Yo creo que una de las oraciones que ellos hacían en ese aposento, esos más o menos 120, dice Lucas en el libro de Hechos, estaban orando para que ya el Espíritu venga y les dé fuerza y poder para la predicación del Evangelio, porque es lo que se produjo después. Empezaron a predicar el Evangelio, sí, con denuedo, dice la Biblia, con muchas ganas, con vehemencia hablaron del Evangelio. Entonces eso creo que habrá sido el motivo de oración. Cuando vino el Espíritu Santo ya no había más que orar por el Espíritu Santo. Sí, Él ya estaba. Y era el don de Dios. Así que eso tenemos que tener en cuenta. Vamos a nuestra vida espiritual por un momento en relación a este don. Romanos capítulo 5, 5. Romanos capítulo 5, versículo 5. Dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y la esperanza, dice, no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Aquí hay dos dones. El amor de Dios se derramó en nosotros como un don en la persona del Espíritu Santo. Yo como cristiano no amo porque yo deseo amar. Amo porque el amor de Dios está en mí. Si es que yo dejo que el amor de Dios en la persona del Espíritu Santo me enseñe a amar. Ese es otro don, en cierto modo general, que tienen todos los cristianos. ¿Cuál es la primera cualidad del fruto del Espíritu? Amor, y después dice gozo, paz. Esas cosas, esas tres primeras cosas, el Señor las da en nuestras vidas. La paz y el gozo, para servirlo, para vivir delante de Él, para crecer delante de Él, para progresar en mi vida espiritual. Pero el amor es la primera cualidad, porque el amor es lo que me va a enseñar a obedecer a Dios y es lo que me va a enseñar a servir a mis hermanos. Yo siempre le doy una fórmula así, yo no sé si decirlo, si está bien decir matemática, para que entendamos qué es amor. Rápidamente hablamos de esto porque es lo que dice el versículo y así entendemos cuál es uno de los trabajos que hace el Espíritu Santo en mi vida para enseñarme a amar. Jesús dijo ¿cómo conocerían que somos discípulos de Él? Si nos amamos los unos a los otros. O sea, estoy hablando de un tema complicadísimo para cumplir, pero ese era el mandamiento. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros. Pero como Jesús sabía que si va a depender de nosotros el amor, entonces no nos vamos a amar, nos vamos a decir como Pablo dice en Filipenses, se están mordiendo unos a los otros. Entonces lo que él hace ver que él tenía que, uno de los trabajos del Espíritu Santo iba a ser que nos teníamos que amar. Y el amor se reduce en dos palabras importantes, que la sumatoria de ellas nos da justamente un igual amor. Obediencia
¿Entienden la seña que estoy haciendo? Obediencia y servicio. Más servicio es igual a amor. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Obedézcanme. La obediencia es a Jesús, a Dios el Padre, a Cristo. El servicio es a mis hermanos. Yo demuestro mi obediencia, mi amor al Padre, a mi Salvador. Demuestro cuando mi servicio a los hermanos está en el mismo grado. Si yo no sirvo, yo no hago las cosas por mis hermanos, yo realmente no vivo para ellos y por ellos, no los tengo, como dice Pablo allá en Romanos 12, no los tengo como mayores para mí que cualquier otro grupo, entonces yo no estoy tampoco en buena relación con Dios. Juan dice claramente, y seguro ya saben qué versículo vamos a ir, que el que no ama a su hermano, tampoco ama a Dios. Porque ¿cómo va a amar a quien no ha visto si no ama a quien ve? ¿Entienden? O sea, el don de Dios ha sido dado porque si fuera por nosotros no íbamos a poder amar. Pero como el don de Dios en el Espíritu me da el amor de Dios también, porque el Espíritu de Dios es amor también, Él es Dios, entonces dice la Biblia, Dios es amor. El amor de Dios viene en la persona del Espíritu y ella me induce a amar. No es mi amor el que funciona y el que hace que yo me vaya a predicar el Evangelio a todo. Es el amor de Dios operando en mi vida para predicar el Evangelio a los perdidos y para amar y servir a mis hermanos en la fe. Cuando entendemos esto, hermanos, entonces nuestro primer paso que tenemos que hacer es que debemos nosotros orar a Dios para que nos enseñe a amar. Y que el Espíritu de Dios nos induzca cada vez más a amar en contra de nuestros principios, de nuestro carácter y nuestra forma de pensar. Que Él realmente, el amor de Dios sobrepase ese entendimiento nuestro, que sobrepase todas nuestras actitudes, que sobrepase todos nuestros conceptos, nuestra cultura, nuestros idiomas, todo lo que sabemos, nuestra intelectualidad, que sobrepase todo eso para que su amor triunfe en mi vida y yo pueda ser mejor servidor de mi Salvador. Eso tenemos que tener en cuenta. Bueno, quedan dos dones, que es la fe y después los dones espirituales. Pero hermanos, solo así rápidamente le voy a decir algo. La fe que usted tuvo para creer también fue dada por Dios. Dice Juan, Hechos capítulo 17, versículo 30, dando fe a todos para que crean en aquel varón que juzgará a los vivos y a los muertos. Dando fe para que puedan creer. Dios ha dado esa fe, por así, no sé si le podemos llamar salvadora, para que creamos, para que podamos comprender. Hay mucho que podíamos decir y muchos pasajes que podíamos tocar para entender. Pero Judas en su carta, en el versículo 3 también dice, la fe da una vez a los santos. Hay una fe que nosotros debemos crecer en ella para creer cada vez mejor en nuestro Salvador, para creer cada vez mejor en las promesas de nuestro Salvador. Y primeramente nos fue dada para poder creer en el Salvador para salvación. Nos fue dada, si no fuera por esa fe que ya, por así decirlo, se revive por la palabra de Dios en nosotros y nos ayuda a creer, nosotros nunca hubiéramos creído en el Evangelio. Dice que Romanos 10, 17, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Lo que me ayuda a confiar en el mensaje de salvación de la Biblia, lo que me lleva a confiar es esa fe que ha sido dada por Dios en mi vida. Es esa fe que Él ha colocado en mí para que yo logre cumplir el mandamiento del arrepentimiento. Entiendan siempre esto, el arrepentimiento no es opcional, es un mandamiento, arrepentíos. 3 veces aparece por los personajes principales en relación a los comienzos de la predicación del Evangelio. Juan el Bautista, nuestro Señor Jesús y el apóstol Pedro. Arrepentíos. Es un mandamiento y dice Hechos capítulo 17 versículo 31 que Dios manda a todos los hombres que se arrepientan en todo lugar. No solo en Jerusalén, no solo a los judíos, en todo lugar, porque Él estaba ya predicando en Atenas, estaba hablando a los gentiles. Entonces, en todo lugar manda que los hombres se arrepientan. ¿Cómo yo voy a cumplir el mandamiento en mi rebeldía y en mi pecado? No lo puedo hacer, hermanos. Tengo que tener otro don que me habilite y me lleve a creer en todo eso, a entender todo eso, y necesito la fe salvadora. Necesito el don de la fe para poder creer y comprender. Y ese don de la fe, les voy a decir algo, no es nuestro tema hoy, pero
El don de la fe, hermanos, es lo que me va a ayudar a poder progresar en toda mi vida cristiana hasta la tumba o al arrebatamiento de la iglesia, lo que venga primero. Hasta ese final yo voy a necesito de la fe para poder entender todo y ser plenamente capaz de entender el consejo de Dios hasta lo que Él me permita, en la maduración de mi mente. El otro don que nosotros íbamos a ver, que ya es tema, ya que tendríamos que entrar a los dones espirituales, es que todo creyente recibe un don espiritual para servir. Este es otro don. Este no es un don general ya. Es un don que todos reciben para servir, por lo menos uno cada creyente recibe. Algunos puede ser que reciben 2, 3, 4, 5, dependiendo la gracia de Dios y la ordenación del Espíritu Santo para esa persona o para la iglesia. Pero un don espiritual todos recibimos como privilegio de Dios para servirle en eso y para que la iglesia sea edificada. El don no es para mí, no es para mi beneficio, sino para, dice Pablo, para servir, para ministrarlo, para operar con él. Y eso es lo que debemos tener en cuenta. Si usted no conoce su don espiritual, hermano, qué don Dios le dio, empieza a orar. Porque le voy a decir algo. La vida cristiana que usted hace, como hablábamos ayer con los jóvenes, no es suya. Hay un pasaje que el pastor siempre lo cita. Yo también lo cito bastante porque realmente es un tema muy importante que los cristianos deben entender. Y es que las obras que nosotros tenemos que hacer en la iglesia de Cristo no son las obras que yo quiero hacer en la iglesia de Cristo, son las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. El don espiritual es el servicio, por así decirlo, que Dios quiere que usted haga en la iglesia en beneficio a la edificación del pueblo de Dios y al servicio para lo que sea en relación a la proclamación del Evangelio de Cristo en el mundo. Si usted no está sirviendo en su don, usted puede ser que no está sirviendo en las obras que Dios ya preparó para usted. Y usted la va a tener que ir descubriendo a medida que su vida cristiana va avanzando y su madurez espiritual va creciendo en su mente cristiana. Si no servimos, le voy a decir algo, la doctrina de los dones espirituales no es una doctrina solo para saber, es para vivirla. Es para vivirla. Si yo no descubrí mi don, entonces estoy todavía perdido en la vida cristiana. Estoy perdido, todavía estoy en la nebulosa de lo que yo tengo que ser para mi Salvador. Y voy a estar obedeciendo mal. El Señor tiene algo planificado para mí y yo estoy haciendo otra cosa. Porque yo creo que es así. Y la mayoría de los cristianos hoy en el mundo viven así. Hacen su vida según ellos creen que tiene que ser la vida cristiana, pero no hacen la vida cristiana que Dios quiere que ellos hagan. Ese es el don, hermanos. Y dice que sobre todo esto, el que administra sobre eso es el Espíritu Santo. Él da como Él quiere y a quien quiere el don que Él quiera dar, según así lo haya querido dar. Hermanos, hay mucho más para hablar de esto, pero ya el tiempo se nos fue. Pero hermanos, que Dios pueda ayudarnos siempre a valorar y agradecer ese don inefable, inexplicable de la persona de Cristo para nuestras vidas y para el mundo. Que Dios nos ayude a entender y comprender el don del Espíritu en nuestras vidas, lo que Él nos dio como regalo y sello de nuestra salvación, la persona del Espíritu, y que nos ayude a comprender un don que, miren, me olvidé de pasarlo, casi lo pasé por alto, la salvación eterna, otro don general para todos. Pero hermanos, que esa salvación que hoy oraba un hermano y decía que podamos vivir esa salvación tan grande, valorarla, cuidarla, ese regalo tan hermoso que Dios nos ha dado, que realmente valoremos lo que Dios ha hecho por nosotros. La fe que nos ayudó a creer. Démosle gracias, Señor, porque hasta en eso nos ayudó. A creer en Él, a poder aceptar la salvación. Y último motivo de oración que tendríamos que tener todos como motivo personal nuestro para nosotros es que Dios nos ayude a ministrar nuestro don, a descubrirlo y a ministrarlo lo antes posible para que ahí yo me encarrile en esa vida y vida en abundancia delante del Señor. Oremos para terminar. Padre nuestro, gracias por este hermoso tiempo que nos has dado de meditación de tu palabra. Muchas gracias, Señor, por todos los que han venido desde muy temprano, Señor, a este lugar para orar y escuchar tu palabra. Gracias porque ella es tan buena para con nosotros. Nos trae tantas cosas que, aunque a veces sencillas, pero tan profundas y de tanta edificación para nuestro corazón. Oramos, Señor, para que sigas bendiciendo
la vida espiritual de cada uno de los que hoy están aquí y de cada oyente que pueda estar escuchando tu palabra desde sus hogares o en su auto, donde quiera que esté escuchando la radio. Gracias, Padre Santo, por todo en el nombre de Jesús. Amén.